Buenos días. ¿Dormidos? Sí, ya vi los lentes, es que estuvo buena la fiesta, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por venir aquí. Les voy a robar 20 minutos de su día, nada más. ¿Ok? Así que les voy a pedir que platiquemos, que pongamos atención, igual y se llevan algo interesante de estos 20 minutos, ya que pues ya están aquí, ya se levantaron, ¿no? Dejaron la cama, pues bueno, vamos a aprovechar. Y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Saben que hay 3 tipos de empatía? ¿Sí sabían o no? Pues hay 3 tipos de empatía. Ok, yo pensé que nada más había un tipo de empatía, que es la que todo el mundo conoce o te enseña, que es la típica de ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero en realidad es mucho más allá de eso. Para podernos poner los zapatos de otra persona, como bien dicen, tendremos que entender cómo funciona la empatía. ¿Y dónde creen que nace la empatía? La empatía nace del cerebro, nace de la cabeza. Entonces, partiendo de eso, me gustaría contarles una historia personal. Cómo yo fui descubriendo lo que es realmente vivir la empatía. Cómo fui descubriendo y fui viviendo esos 3 tipos de empatía. Y se los voy a platicar de esta experiencia, porque muchos años fui expatriado. ¿Alguien sabe qué es ser expatriado? Expatriado es cuando de tu trabajo te mandan a vivir a otro país. ¿Ok? Y yo estuve como expatriado viviendo en diferentes lugares. Y ahí fue donde realmente, viviendo fuera de mi país, sin conocer a nadie, aprendí y descubrí lo que es ser empático o lo que es ser empático conmigo. Y ahí les va. Viví en Perú, viví en España y viví en Argentina. En cada uno de estos lugares aprendí los 3 diferentes tipos de empatía. ¿Por ahí se les ocurre algún tipo de empatía? ¿Cuáles creen que son estos 3 tipos de empatía? Aquí traigo mi acordeón, ¿eh? ¿Ni idea? Bueno, les quiero decir que los 3 tipos de empatía es la empatía conductual. ¿Qué significa esto? Soy empático y entiendo cómo actúas o por qué actúas de cierta manera. La empatía emocional, entiendo cómo te sientes. ¿Y cuál creen que es la tercera empatía? ¿Ideas? La empatía cognitiva, entiendo cómo piensas. Entonces, si se dan cuenta, la empatía va más allá de ponerse en los zapatos de los demás. Y bueno, volviendo un poco a esta experiencia personal, cuando me tocó vivir justamente en España, aprendí lo que era la empatía comportamental o conductual. Yo había estudiado, me había ido de intercambio a España, en la universidad, y todo era fiesta. Me enamoré de España, o más bien de la fiesta en España. Pero cuando me toca regresar ya a trabajar, ¿cómo creen que la pasé? Fue muy difícil. Fue muy difícil porque el español es duro, ¿sí saben? ¿No? ¿Les han contado? ¿Lo han visto? Te dice las cosas tal cual. No es como en México, que cuidamos demasiado el cómo decimos las cosas. Y yo estaba indignado en los primeros meses viviendo allá, trabajando allá, porque mi jefe nunca me decía ni el por favor, ni el gracias, ni el buenos días, ¿no? Y entonces me enganchaba todo el día y yo, bueno, ¿qué le cuesta un buenos días? ¿Qué le cuesta un por favor o un gracias? Pero con el tiempo, justamente, me fui dando cuenta y dejándome de enganchar en estos comportamientos tan directos, me di cuenta de los beneficios de ser directo y ser asertivo, el poder decir las cosas tal cual, sin darle tanto rodeo. Entonces ahí fue que con el tiempo aprendí la importancia de desarrollar esta empatía comportamental. Fue difícil, pero bueno, todavía la trabajo. De repente me engancho cuando no me dicen buenos días. Pero bueno, también después de vivir en España me fui a vivir a Perú. En Perú aprendí lo que era vivir, entender la empatía emocional. Justamente porque tuve un cambio de perspectiva de lo que era esta empatía. Me fue también muy difícil vivir y trabajar en Perú. Aunque los peruanos son sumamente amables, marcan un límite entre la vida personal y la laboral. Entonces, en el trabajo eran las personas más amables del mundo,
Pero en cuanto se acababa el horario laboral, nadie me preguntaba, oye Octavio, ¿tienes cómo irte a tu departamento? Oye Octavio, ¿conoces la ciudad? Oye, ¿te apoyo en algo? Nadie. O sea, ya aprendí realmente a estar solo. Entonces sí, era muy extraño, porque en el trabajo súper amables, pero fuera viví solo, completamente solo. O me aislé con otros expatriados. Pero en esa época la pasé mal. La pasé mal, además de esto, porque perdí a mi compañera de viaje. ¿Okay? Ella enfermó, murió de cáncer y yo estando allá. Complicado. Y yo necesitaba esta empatía emocional. Evidentemente la tenía de mi familia, pero pues ella estaba aquí en México. Y me di cuenta que ahí, en esos momentos donde más necesitaba esta empatía emocional, mis compañeros de oficina, mis jefes, los clientes, me la brindaron. Y no con palabras. No con esas palabras que yo esperaba que me dijeran cómo estás o cómo te sientes. Me demostraron esa empatía con hechos, estando. Y es donde entonces entendí lo que era la verdadera empatía emocional. Y bueno, nos está faltando un tipo de empatía y otro país más. ¿Cuál nos está faltando? Y esta la viví justamente en Argentina, en entender cómo viven la pasión. Cómo justamente en Argentina tienen la pasión por la acción, la pasión por el hacer. Estos rituales de conexión emocionales, estos rituales de conexión con la familia y con los amigos, como un guisado con la familia o los amigos, es todo este ritual y es sumamente importante. Entender cómo lo hacen, cómo se apasionan en el trabajo, en el fútbol, en tomar un mate. Y ahí fue donde entendí realmente lo que era esta tercera empatía. Pero bueno, no fue fácil. Les estoy contando cómo llegué a entender estas tres empatías. Pero tuve que también tener otros viajes en mi cabeza. Estos viajes interiores. Y me gustaría contarles como si fuera un viaje de Indiana Jones. No sé si ubican, yo sé que están muy chicos para esta película, pero pues es de mi época. ¿Sí ubican Indiana Jones? ¿No? Esta típica película de aventura que tienen que enfrentarse a un montón de desafíos. Pues igual, el cerebro son como estos desafíos. Entonces quiero que se imaginen una pirámide, no esta de película de Indiana Jones. Esta pirámide que adentro hay un laberinto, pero esta pirámide es nuestro cerebro. Y que el laberinto es toda esta parte de los cómo y los porqués. Cómo en nuestro cerebro tratamos de racionalizar todo y entender el todo. Ok, nos enfocamos únicamente a la parte analítica del cerebro, pero nos olvidamos de la parte emocional. Entonces, como expatriado, me tocó llegar a un país, o cada vez que llegaba a un país, trataba de entender todo de manera racional. Hasta que pude vencer estas resistencias y entender la parte emocional, realmente pude salir de esa pirámide. ¿Cuántas veces nos han sentido atrapados en estas pirámides, tratando de entender de forma racional el por qué actúa una persona de esa manera? ¿Han estado en esa pirámide? Tratando de sobrepensar y entender todo de forma racional y hacemos un lado la parte emocional. Bien, imagínense que ya pude salir de esta pirámide, ¿no? Sano y salvo. Bueno, con unos daños mentales, pero con terapia se soluciona todo. Ahora quiero que se imaginen en estas películas, siempre hay una escena en un mercado, ¿no? Como en Turquía o en estas zonas que venden cosas raras y animales y bueno, a yo le llamo el mercado de los intercambios. Entonces imagínense que llegan a un mercado. ¿Qué significará esto? ¿Qué intercambiamos? Hablando de la empatía. Pues justamente el mercado de los intercambios, hacemos cuenta de los costos-beneficios de lo que le doy a los demás. ¿Qué significa esto? Que siempre estamos pensando qué voy a recibir de la otra persona cuando pienso darle algo. Si le ofrezco mi amistad, consciente o inconscientemente, ¿qué estoy esperando? Lo mismo o más, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la empatía no trata o no se trata justamente de esperar nada a cambio.
¿no? Es realizar no es un intercambio, es dar sin esperar nada a cambio. Y a mí me pasó, pues como expatriado, justamente que cada vez que llegaba a un lugar nuevo, pensaba mucho, híjoles, ¿daré mi amistad a estas personas? ¿Vale la pena el esfuerzo en cultivar relaciones? Porque no sé cuánto tiempo me voy a quedar acá. Y entonces, al principio no generaba relaciones, no generaba amistades, porque yo sabía que no iba a esperar esto nada, o no iba a esperar nada a largo plazo. Cuando cambié mi forma de pensar, mi mindset, empecé a dar sin esperar nada a cambio. Y entonces fue cuando pude realmente adaptarme a ese país o esa ciudad donde estaba y la disfrutaba. 1 año, 6 meses o 2 años, 3 años, no importaba, pero ya valía la pena. Una vez que ya salimos de ese mercado de intercambios, ¿a dónde creen que fui a parar? Imagínense un oasis, ¿ok? Súper bonito, como vacaciones con todo pagado. Estos oasis que son estos lugares aislados donde como bien lo dice, te aíslas del mundo y te enfocas nada más en ti. Y es otro problema para generar empatía. Estos oasis del bienestar significa que nos aislamos y entonces dejamos de conectar con las demás personas. Me enfoco únicamente en mi bienestar y no veo qué está pasando fuera de ese oasis. No veo realmente las necesidades de las personas y dejo de ser empático. Como expatriado pasa también. Llegas a un país nuevo, ves las problemáticas y ¿qué haces? Te aíslas con otros expatriados y normalmente llegas, el expatriado te tratan como muy bien, ¿no? Te dan un departamento muy bonito en la mejor zona y no sales y no te atreves a salir de esa parte. Y eso lo llevo también a un contexto emocional. Estás en una zona segura y no sales. Pero si te atreves a salir de este oasis del bienestar, fíjense ya todo lo que hemos pasado, nos vamos a llegar eventualmente a una cueva, a la cueva del pesimismo. Creo que todos hemos estado por ahí o hemos visitado esa cueva del pesimismo. Que quiero ser sumamente empático con las personas, pero caigo en el negativismo, ¿no? Y termino más deprimido que la otra persona. Termino como más bloqueado que la otra persona. A veces cuando quieres empatizar, pero no sabes poner límites y no sabes manejar tu inteligencia emocional, te hundes junto con la otra persona en sus problemas. Entonces, ojo, la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, es entender qué zapatos está usando y puedo entonces, desde mi trinchera, poder ayudar a esa persona. Entonces, si la persona está triste, no significa que tú también tienes que estar triste. Si la persona es negativa, no significa que tú también tienes que ser negativa. Bueno, se lo estoy platicando muy fácil, pero esto fue un periodo de 8 años que estuve fuera y que fui viviendo todas estas etapas. Una vez que salí de la cueva del pesimismo, porque todo se ve negro, todo se ve oscuro, pues como en los cuentos, de repente te das cuenta que estás en una torre. ¿Por qué como en los cuentos? No sé si por ahí el típico cuento, por ahí lo leyeron de chiquitos, de la torre donde guardaban a la princesa. ¿Para qué creen que guardaban a la pobre princesa en una torre? Para protegerla, ¿no? Proteger su corazón. Pues igual nosotros construimos esta torre, ¿no? Donde tratamos de salvaguardar ¿qué? Nuestras emociones y nuestro corazón. Y eso pasa, si yo resguardo mis emociones, construyo un muro para no ser lastimado, pues termino de no empatizar con la gente. Y peor aún, termino de no ser empático conmigo mismo, que fue de los principales aprendizajes que yo me di cuenta en este viaje. Antes de poder ser empático con los demás, tenemos que ser empáticos con nosotros mismos. Entender cómo pienso, cómo actúo y cómo siento. Y entonces puedes salir justamente de esa torre.
Y por último, imagínense, pues ya nos sentamos en la pirámide, la cueva, el mercado, como en película de Indiana Jones, ya se los dije. Este viaje termina con un puente. Quiero que se imaginen como este puente también de película, ¿no? Tenebroso, que se va a caer en cualquier momento. Que dudas en cruzarlo. Pero ¿qué creen si te animas, si tienes el valor de cruzar este puente? ¿Qué creen que se imaginan que hay del otro lado? La otra persona, las otras personas. Cuando te atreves a cruzar este puente, cuando te atreves a estar realmente con la otra persona, es cuando eres empático. Y entonces la empatía no se vuelve un destino, sino justamente es un viaje constante de ir conectando puentes. Y como les decía, lo más importante, además de cruzar este puente para conectar con los demás, es conectar contigo mismo. Y me gustaría repetir esta frase. La empatía empieza con uno mismo para poder ser empático con los demás. Y han sido los aprendizajes más duros, pero que más me ha ayudado en este liderazgo personal y realmente entender, salir de mi zona de confort, lo que es ser empático o cómo aplicar la empatía, cómo estas trampas mentales nos complican, ¿no? Nos dificultan ser empáticos y que va mucho más allá de ponerse en los zapatos de los demás. Pues muchas gracias. Pues Octavio, el reconocimiento que te da el Museo de Arte Moderno y la Universidad Anáhuac.